Según cómo empiezas tu día, define cómo vives tu vida. No es el talento. No es la suerte. Es tu mentalidad al despertar. Y hay personas como Keanu Reeves, que, incluso después de pérdidas, dolor y desafíos, siguen avanzando. Siguen de pie. Siguen imparables. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? La mayoría de las personas empieza el día en automático. Se despiertan, revisan el móvil, se llenan de ruido, y sin darse cuenta, ya han perdido el control del día. Empiezan reaccionando, en lugar de decidir. Y así, pasan semanas, meses, años. Ocupados, pero sin dirección. Hay una verdad que la mayoría evita. No porque sea complicada, sino porque es incómoda. Tu vida actual, no es casualidad, es el resultado de cómo empiezas cada uno de tus días. No de lo que dices que quieres. No de tus planes. No de tus intenciones. Sino de lo que haces cuando nadie te está mirando. Despertarte sin intención. Revisar el teléfono. Dejar que el ruido entre primero que tus propios pensamientos. Y así, sin darte cuenta, empiezas el día reaccionando, en lugar de decidir. Y el problema no es un solo día. Es que lo repites. Una y otra vez. Día tras día. Semana tras semana. Y lo que repites, termina construyendo tu vida. Aquí es donde tienes que ser honesto contigo. ¿Estás empezando tus días con intención o en automático? Porque si no decides cómo empieza tu día, tu mente lo hará por ti. Tus hábitos lo harán por ti. Tus distracciones lo harán por ti. Y poco a poco, empiezas a perder el control. Pierdes enfoque. Pierdes energía. Pierdes dirección. Y lo más peligroso, es que te acostumbras. Te acostumbras a no avanzar. Te acostumbras a sentirte perdido. Te acostumbras a vivir por debajo de tu potencial. Pero aquí está la verdad más importante. Nada de eso es permanente. No estás roto. No estás perdido para siempre. Simplemente, has estado empezando mal tus días. Y si eso es lo que creó tu situación actual, también es lo que puede cambiarla. Porque el día que decides empezar diferente, tu vida empieza a moverse en otra dirección. Y todo, comienza en ese primer momento del día. Después de entender la verdad, llega la parte que realmente cambia todo. El secreto. Y no es algo complicado. No necesitas una vida perfecta. No necesitas tenerlo todo claro. Necesitas algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Intención. Porque la diferencia entre una vida en automático y una vida con propósito empieza en cómo decides despertar. La mayoría abre los ojos y lo primero que hace es reaccionar. Mira el móvil. Se llena de información. De preocupaciones. De ruido. Y en menos de 5 minutos, su mente ya está desordenada. Ya perdió el control del día, sin darse cuenta. Pero hay otra forma de empezar. Una forma que cambia completamente tu dirección. Y aquí es donde entra una idea que refleja la mentalidad de Keanu Reeves. No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes decidir cómo respondes. Y esa decisión empieza en la mañana. Los primeros minutos después de despertar son los más importantes del día. Porque tu mente está más receptiva. Más abierta. Más influenciable. Lo que entra ahí, marca el tono de todo lo que viene después. Si entras con caos, tendrás un día caótico. Si entras con intención, tendrás dirección. El secreto empieza con algo que hoy casi nadie practica. Silencio. Antes de mirar el mundo, mírate a ti. Respira. Detente. No hagas nada por unos segundos. Porque en ese espacio, recuperas el control. No estás reaccionando. Estás presente. Después, hazte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Quién voy a ser hoy? No qué tengo que hacer. Eso es automático.
sino quien decide ser. Disciplinado. Enfocado. Valiente. Porque cuando defines quién eres, tus acciones empiezan a alinearse. Y luego, actúa. No necesitas hacer algo grande. Solo algo consciente. Levantarte sin dudar. No revisar el móvil. Empezar tu día con intención. Pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que cambian completamente tu dirección. Porque cuando empiezas tu día así, algo cambia dentro de ti. Tu mente se ordena. Tu energía se alinea. Tu enfoque aparece. Y lo que antes era confusión, empieza a convertirse en claridad. Ese es el secreto. No es magia. No es suerte. Es decisión. La decisión de no empezar tu día en automático, sino con propósito. Porque cuando controlas cómo empiezas, empiezas a controlar hacia dónde vas. Todo cambio real, empieza en los primeros minutos del día. No en lo que haces durante horas, sino en cómo decides comenzar. Porque ahí, en ese momento entre despertar y reaccionar, es donde se define todo. La mayoría de las personas no tiene una rutina, tiene una reacción. Se despiertan, toman el móvil, se llenan de información y en cuestión de minutos, su mente ya está saturada. No han decidido nada, pero ya están condicionados. Pero hay otra forma. Una forma más consciente. Más intencional. Una forma que refleja una mentalidad similar a la de Keanu Reeves. No controlar todo lo que pasa, pero sí controlar cómo empiezas. El primer paso es no saltar directamente al ruido. Cuando abras los ojos, no te levantes de inmediato. No tomes el teléfono. Quédate unos segundos en silencio. Respira. Porque ese pequeño espacio es donde recuperas el control. No estás reaccionando. Estás eligiendo. Luego, haz algo simple, pero poderoso. Respira de forma consciente. Inhala lento. Exhala lento. Sin prisa. Sin distracciones. Esto no es solo relajación, es claridad. Porque cuando calmas tu mente, puedes dirigirla. Ahora viene el punto clave. Decidir cómo vas a vivir el día. No lo que tienes que hacer, sino cómo quieres hacerlo. Pregúntate. ¿Voy a actuar con disciplina? ¿Voy a enfocarme? ¿Voy a evitar distracciones? Elige una intención clara. Solo una. Porque esa decisión va a guiar todo lo demás. Y aquí viene una de las más importantes. Evita el móvil al despertar. Porque en el momento en que lo tomas, dejas de dirigir tu mente. Y empiezas a consumir la de otros. Noticias. Redes. Mensajes. Todo eso, antes de haber decidido quién eres hoy. Eso, destruye tu enfoque. Por último, activa tu cuerpo. No necesitas una rutina perfecta. Solo movimiento. Levantarte con decisión. Estirarte. Caminar. Porque cuando activas tu cuerpo, activas tu mente. Y cuando ambos están alineados, empiezas el día con ventaja. Y aquí está lo más poderoso. No es un solo día. Es la repetición. Día 1, no parece gran cosa. Día 5, empiezas a sentirlo. Día 30, ya no eres la misma persona. Porque lo que repites cada mañana, termina definiendo tu vida. Esa es la rutina poderosa. No perfecta. No complicada. Pero sí intencional. Porque el día que dejas de empezar en automático, empiezas a vivir con propósito. Y ahí, todo cambia. Todos hablan de propósito, pero pocos entienden lo que realmente significa. Porque el propósito no es algo que encuentras de repente. No aparece un día, como una respuesta mágica. Y esa es la razón por la que tantas personas se sienten perdidas. Esperando claridad antes de empezar. Esperando una señal antes de avanzar. Pero aquí está la verdad. El propósito no se encuentra, se construye. Se construye en lo que haces cada día. En las decisiones pequeñas. En cómo eliges vivir, incluso cuando no tienes todo claro.
No necesitas saber exactamente a dónde vas. Solo necesitas moverte, con intención. Porque cada acción consciente te acerca un poco más. Cada día con enfoque, te da más claridad. Y poco a poco, lo que antes era confusión, empieza a tomar forma. Empiezas a entender qué te importa. ¿Qué te mueve? ¿Qué tipo de vida quieres construir? Y aquí es donde todo cambia. El propósito no es solo para ti. También es para lo que aportas. Para lo que das. Para lo que dejas en los demás. Porque una vida con propósito, no se mide solo por lo que logras, sino por el impacto que generas. Y esto conecta con algo muy humano, algo que refleja la forma de vivir de Keanu Reeves. No necesitas tener todas las respuestas para vivir con sentido. Solo necesitas avanzar con autenticidad, con intención y con valor. Y en el momento en que entiendes esto, dejas de sentirte perdido. Porque ya no estás esperando encontrar tu propósito, lo estás construyendo. Día a día. Decisión a decisión. Así que deja de esperar claridad absoluta. Deja de pensar que necesitas tenerlo todo resuelto. Empieza donde estás. Con lo que tienes. Pero empieza con intención. Porque el propósito no aparece antes del camino, aparece mientras avanzas. Y ese es el verdadero secreto. Hay un punto en el que todo empieza a cambiar. No de golpe, no de forma mágica, pero sí de forma real. Es el momento en el que dejas de dudar tanto, dejas de postergar, dejas de sabotearte. Y empiezas a avanzar. No más perfecto, pero sí más decidido. No más fácil, pero sí más claro. Porque ya no estás esperando sentirte listo, estás actuando, incluso sin estarlo. Y eso es lo que te vuelve imparable. No la ausencia de miedo, no la motivación constante, sino la decisión de seguir, aunque el miedo esté presente. Antes. Pensabas demasiado. Dudabas demasiado. Esperabas demasiado. Ahora. Actúas. Avanzas. Decides. Y esa diferencia, lo cambia todo. Porque cuando tienes claridad, cuando tienes intención, cuando tienes propósito, la disciplina deja de ser una lucha, y se convierte en dirección. Ya no haces las cosas porque deberías, las haces porque sabes por qué. Y día tras día, empiezas a construir algo más fuerte que la motivación. Hábitos. Hábitos que te sostienen cuando no tienes ganas. Hábitos que te empujan cuando dudas. Hábitos que te mantienen en movimiento, pase lo que pase. Y entonces te das cuenta, ya no eres la misma persona. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tú ya no te detienes igual. Ya no te rindes igual. Ya no te saboteas igual. Has cambiado por dentro. Volverte imparable, no significa nunca fallar. Significa nunca dejar de avanzar. Significa caer y seguir. Dudar y seguir. Tener miedo y seguir. Porque al final, la diferencia entre los que lo logran y los que se quedan, no es el talento. No es la suerte. Es la persistencia. Y todo empieza de una forma mucho más simple de lo que imaginas. ¿Cómo decides empezar tu día? Porque cuando empiezas con claridad, actúas con intención y avanzas con propósito, te vuelves imparable. Y cuando eres imparable, tu vida no tiene otra opción que cambiar. Todo empieza con una decisión simple. ¿Cómo vas a comenzar tu día mañana? ¿Con miedo o con intención? ¿Con dudas o con propósito? Porque la vida que quieres empieza en el momento en que decides vivirla. Si este video te inspiró, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. Empieza fuerte. Empieza con propósito. Empieza hoy.